Hola a todos y gracias una vez más por acompañarme y estar aquí conmigo. Bien, vamos a lo que vinimos. Este jardín interior en esta residencia, fíjate que es una residencia de una arquitectura moderna. Líneas rectas, colores blancos, negros, grises, en esa onda. Y las plantas entonces que voy a utilizar aquí son plantas del sotobosque. O sea, el sotobosque es esa parte donde las plantas que crecen debajo de los árboles en el bosque, donde hay un nivel de humedad alto y donde hay la luz filtrada. Y los terrenos son, en la mayoría de los casos, sumamente fértiles. Ok, mirando esto aquí de una vez, yo veo tres cosas que ayudan mucho. Una es que tengo un tragaluz ahí enorme, donde esto me va a estar proveyendo luz difuminada, suavecita, sin mucho problema. También tengo acá, luz, como dije anteriormente, en el sotobosque, donde fíjate que aquí la luz es filtrada. Tengo también una toma de agua que puedo utilizar para instalar un sistema de riego, un riego bien suavecito, muy bueno para estos jardines interiores. Tengo una luz difuminada y tengo riego. La otra es que tengo una toma eléctrica y si hay algún otro elemento que requiere eso, pues perfecto. No tengo que estar tirando una extensión eléctrica desde el primer piso, todo ridículo así por toda la escalera, que llega el marido borracho a las 2 de la mañana, se enreda con ella y se matan todos. Diablo. Ok. Arreglamos el terreno, ponemos un terrenito fértil, muy agradable, donde ya puedan crecer bien lindas. Y empezamos a poner plantas aquí. Vamos a utilizar aquí, yo siempre digo ponen, las que ponen son las jodidas gallinas. Vamos a utilizar aquí una raffia excelsa, ¿verdad? Vamos a poner como dos soldaditos ahí. Follaje muy lindo, esta planta viene de allá de Asia. Los japoneses la utilizaban al principio en los palacios. Solo la gente pupis utilizaba esa planta, no había break para más nadie. Y vamos entonces a poner una planta de fundamento y en este caso vamos a utilizar el Spathiphyllum o lirios de paz. Muy bonitos, muy agradables, muy estilizados, ¿verdad? Con esa espátula blanca bien intenso y con ese follaje un verde oscuro, muy, muy intenso también. Vamos a poner más follaje y vamos a poner entonces aquí calateas que ahora se llaman Goepersia. Goepersia, de hecho, hacen como 12 años que tienen ese nombre, pero los que la venden siguen poniéndole el otro nombre. Aquí tenemos tres variedades. Tenemos la cebrina, que es la primera que puse, la del lado acá, la macoyana y la reociopicta. Ponemos también dracaena, esta es la limelight. Esta dracaena, contrario a la masinjana, es más delicadita a la luz del sol. ¿Okay? Una luz indirecta, una luz por la mañana, no hay problema. Si es que la tengo en una parte del jardín afuera, ¿verdad? Un sol directo, abajo del todo, la voy a poner feita. Bien, vamos a seguir. Voy a poner estas esferas, ¿verdad? Porque la casa es moderna. No le voy a poner rocas del Olimpo porque como que podría darse, pero quiero irme en esa onda moderna, ¿ok? Por eso estoy usando esfera. Bien. Y vamos entonces a poner ciertos acentos. Guzmania, Bromelia guzmania, porque me gustan mucho. Y pues que se joda, me gustan mucho y quiero ponerla, pero puedo utilizar otras plantas. Caladium. Sansevierias. Así por el estilo. Seguimos. Vamos a ponerla ya, ¿no lo vieron? Aquí está, un estanque. Pero fíjate que el estanque es moderno. No es un estanque de rocas, de laja, no. Es un estanque moderno porque la residencia es moderna. Y quiero mantener ese look pupis, estrato 500, como decimos en Colombia. Bien, entonces vamos a tapar la tierra con un poco de pebbles, ¿verdad? Con unas roquitas lo más bonita, suave, cosas de que si yo entro allí no voy a formar un reguero del carajo cuando salga. Ok. Puedo también poner Phalaenopsis o cualquier otra orquídea, porque yo simplemente la pongo ahí y la saco y después pongo otras. Bien, una aquí, una allá. Ok. Puedo cambiar el elemento de altura, esas ráfilas puedo cambiar por estas masenjanas
Y claro, si voy a poner Masenyana, pues mejor cambio a Guzmania porque me gusta más el contraste que hacen los colores. Puedo poner también Aves de Paraíso Blanca, pero yo las dejaría en los tiestos porque esta plantita puede crecer unos 12, 15 pies. Yo no quiero que me vaya a romper el tragaluz allá arriba. Así que simplemente la utilizo y si ya veo que en un momento dado está muy altita, simplemente la remuevo y ubico otra cosa. Bien, ahora, algo que a mí de verdad me agrada mucho es esta monstera. Esta es una variedad que se llama Borsigiana. Está muy en boga en el sureste de Asia. Si tú vas a Facebook hay muchos grupos de personas, no grupos, mucha gente de esa área de Tailandia, Indonesia principalmente, Malasia y Filipinas, que ellos venden plantas y muchas de ellas son de estas, de verdad, y son espectaculares. Ok. Otra cosa que puedo hacer es añadir otra orquídea Phalaenopsis para seguir poniendo acentos. Fíjate que esto es un jardín que es como una selva, pero es una selva muy estilizada, muy bonita, muy fina, muy estrato 500, muy agradable a la vista, donde las plantas ellas se van uniendo unas a otras y esos colores combinan suavemente y tienen una armonía increíble. ¿Verdad? Vamos a entonces esta planta es cara, la Borsigiana es cara como loco. Si no la tengo, pues entonces pongo la verde. ¿Qué vamos a hacer? No nos vamos a poner a llorar. Pero si la puedes conseguir, la pones, la ubicas ahí y se ve exquisita. Como todo, la hoja que se deteriore, que se marchite, pues simplemente la cortas y vamos, le gusta. Estas plantas que están aquí, todas ellas les gusta un ambiente húmedo, porque son del sotobosque, alta humedad, terrenos húmedos, fértiles y una luz difuminada. Acuérdate de eso. Si yo tengo esos elementos, yo tengo las de ganar en un jardín interior. ¿Okay? Y si hay corrientes de aire, mucho mejor. Entonces, yo quiero tener el terreno húmedo, pero no encharcado. ¿Okay? Que es muy distinto, porque cuando están encharcados los terrenos, se desarrollan bacterias y todas esas jodiendas y se liquidan, se mueren. ¿Okay? Aquí, en el caso de las Guzmania, estas bromelias, ¿qué es lo que me gustan de ellas? De todas las bromelias, que desarrollan hijos. Ella viene, la flor se seca, pero los hijos van saliendo por el lado. Cuando eso pasa, la sacas, la divides, sacas a la muerta o a la casi muerta y reubicas los hijos de nuevo en el jardín. O lo que puedes hacer, la llevas afuera donde haya un poco más de sol y más cosas. Ellos desarrollan y cuando ya están más grandecitas las traes para el jardín. El lirio de paz, simplemente la espátula blanca esa se secó, pues corta la plantita abajo y ya estamos. Dale buen mantenimiento a este jardín, siendo cuidadoso con el riego, ¿verdad? ¿Qué se puede poner ahí? Unas válvulas de estas de riego que son programables y tú vas mirando. Mantenemos el terreno húmedo, buena fertilización y estás gozando. Estas orquídeas yo las puedo dejar en el tiestito, la acomodo entre medio de las calateas y ya, y cuando ya la planta, la flor está marchita y seca, la sacas, la pones en tu nursery afuera y traes otra. Y plata es lo que tenemos, hermano. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tenemos hasta hoy. Espero que esto te inspire, te dé buenas ideas para que puedas hacer tu propio jardín. Gracias, pásala bien, pásala rico, Dios te bendiga y hasta la próxima. Chao.